Bueno, entonces, van a ser unas clases van a ser clases de teología católica, y vamos a tomar como punto de referencia el Catecismo de la Iglesia Católica. Acá está, esta es una versión del Catecismo, que es de editorial Paulina, Ediciones Paulinas, San Pablo, y entonces, ¿cómo es este catecismo? ¿Qué características tiene? Vieron que en la década del 60, hubo un concilio, en la década del 60 del siglo pasado, hubo un concilio que fue el Concilio Vaticano. Quieran preguntar algo, prenden el micrófono y me interrumpen. ¿Está? Buenísimo. Está como dicen los uruguayos. ¿Está? Bueno, entonces, el Concilio Vaticano II tiene la misión, como toda la Iglesia, tiene la misión de transmitir lo que Jesucristo nos ha enseñado, ¿no? La Iglesia es la continuadora de la misión de Jesús, y entonces la Iglesia tiene lo que se llama el depósito de la revelación. O sea, Dios le ha entregado, ¿no?, a la Iglesia unas verdades. Entonces la Iglesia no es dueña de esas verdades, es depositaria. Vieron que en el contrato de depósito uno entrega algo y la persona que recibe ese depósito tiene que devolver exactamente lo mismo que recibió, ¿no? Entonces, por ejemplo, el contrato de garage es un contrato de depósito. Ustedes dirán que tiene que ver la fe con el contrato de garage. Tiene que ver que uno tiene que entregar lo mismo que le fue entregado, ¿no? O sea, la persona, el del garage tiene que poner todas las condiciones para que la persona pueda retirar lo mismo que depositó. Bueno, entonces la Iglesia no es, por tanto, dueña de esas verdades, sino que es depositaria, es administradora de esas verdades. Y por tanto, tiene que transmitir aquellas verdades que ha recibido de Jesucristo. Entonces, estas verdades se pueden transmitir, hay distintas maneras de enseñar las cosas, ¿no es cierto? Hay las materias, muchas veces cuando uno se lo enseña a un profesor uno entiende poco, y cuando se les enseña a otro profesor uno entiende un poco más. Y entonces, y a lo largo de los años y a lo largo de los siglos, la Iglesia ha hecho esa enseñanza de la mejor manera que ha podido. Entonces, en el Concilio Vaticano II, una de las cosas que que el Papa Juan XXIII le pedía al Concilio Vaticano II, es que hiciera un desarrollo de las verdades de la fe, pero que no hiciera hincapié en los errores, que no hiciera hincapié en lo que estaba mal o en las afirmaciones erróneas, sino todo lo contrario, que hiciera más hincapié en el desarrollo sereno, tranquilo, de esas verdades, ¿no? A lo largo de los años hubo muchas herejías, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos hubo mucha gente que negó esas verdades, y entonces una de las maneras de explicarlas era refutando los errores. Entonces, la Iglesia lo que quiere es que esta enseñanza no se haga refutando los errores, sino desarrollando la verdad. Yo tengo una pregunta. Dale. No sé si tenga mucho que ver en realidad. Si es que no tiene nada que ver, tú me avisas. Sí, ok. O sabes que si no la hago al final de la clase, mejor. Como quieras. Si es Es que con, nada, es hablando del lo tema que de la verdad. ¿Cómo? Tiene que ver con la verdad de la iglesia. Ok. Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a ver, después de desarrollar este tema, después de la presentación del catecismo, lo que vamos a ver es de qué manera el hombre accede al conocimiento de Dios. O sea, qué vías tenemos nosotros para llegar a conocer a Dios. No sé si está vinculado con eso. ¿Tiene que ver con eso? Más o menos, sino que el otro día hablaba con una persona y él me decía que la verdad era relativa y que dependía del contexto donde tú estés parado. Y yo le decía, y yo me pongo un poco brava porque yo soy bastante brava cuando hablo sobre estos temas. Ajá. Entonces yo le decía que no, que sí existe una verdad universal, no verdades absolutas, pero verdades universales. Y no me quería meter en el tema de Dios, ni mucho menos, pero no sé cómo explicarlo, pero ¿cómo yo le hago entender a alguien que sí existe una verdad, sin sonar dueña de la verdad? Claro.
Mira, los seres humanos nos vamos acercando al conocimiento de la realidad de distintas maneras. Cada uno tiene, podríamos decir, como su manera de acercarse a la realidad. Entonces, por ejemplo, nosotros, los cortos de vista, necesitamos anteojos, ¿no es cierto? Entonces, nos acercamos a ver la realidad a través de los lentes, ¿no es cierto? Entonces, cada una de las personas tiene una capacidad propia para observar la realidad, eh, algunos ven más cerca, otros ven un poco más lejos. Entonces, no todo el mundo ve las mismas cosas, Claro. o no todo el mundo ve la misma realidad desde la misma óptica. O, por ejemplo, podés estar mirando, qué sé yo, hay un amigo mío que es escalador, entonces te habla de la Concagua y te habla de la pared sur y te habla de la pared norte, o de la pared no sé cuánto, y te habla del filo de no sé qué. Entonces, vos, hay unas personas que están mirando la Concagua desde un lugar y otros están mirando desde otro lugar, ¿no? Entonces, la visión que tiene una de esas personas es de una manera y la visión que tiene la otra persona es de otra manera. El Aconcagua es el Aconcagua. Lo que pasa es que unos están mirando un aspecto o una parte y otros están mirando otro Claro. aspecto u otra parte, ¿no? Mm. Entonces, a veces, dos personas afirman cosas que parecen contradictorias, pero no necesariamente son contradictorias, Claro. ¿no? Entonces, Ok. es posible que eso suceda, ¿no? O sea, la verdad es, podríamos decir, la verdad está cuando la persona que emite un juicio digamos, coincide con la realidad que está afuera, ¿no? Es decir, Ya. esto que nosotros estamos ahora charlando a través de una, ¿cómo se llama? Zoom, ¿no? Alguna persona puede Sí. decir, están hablando por internet. Ok, sí, si no hubiera internet, este, nosotros no funcionaríamos. O sea, si yo digo que estoy hablando por el Zoom, es cierto, y si el otro dice que está hablando por internet, también es cierto. No son cosas Claro. contradictorias, ¿no? O sea, lo que interesa es que, o sea, si me está diciendo, no, acá estamos todos en el mismo ambiente, como yo los estoy viendo a todos, estamos todos en la misma casa, y ahí ya, bueno, vos podés pensar que estás en la Mm. misma casa, porque nos ves a nosotros en la misma Claro. pantalla, pero no estamos en la misma casa. Carolina está en su casa, Majo está en la suya, Pacho en la suya, y yo estoy en una casa prestada. Estamos en la misma pantalla, pero no en la misma casa. Entonces, bueno, lo lamento, pero estás equivocado, no estamos todos en la misma casa, aunque a vos te parezca que estemos en la misma casa, no estamos. Claro. Entonces yo, no, la verdad es relativa, sí, ok, pero vos estás equivocado, lamento, no me vengas con que la verdad es relativa, o sea, enterate de lo que es el Zoom, y como yo me Claro. estoy enterando ahora. Pues, no sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno. Entonces, la verdad consiste, por lo menos así la definía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Como la identidad o la correspondencia entre la realidad y el juicio que una persona realiza acerca de esa realidad, ¿no? Cuando la persona opina algo que coincide con lo que es real, ahí entonces esa persona está en la verdad. Hay algunas cosas que son, ¿qué tipo de cosas son relativas? Y entonces, qué sé yo, mirá, cuando uno dice, esta comida está más salada que la otra, qué sé yo, esa percepción, difícil hacer esa percepción, por eso está bien, depende de quién la mide, depende, ¿no? Pero decir que todo en principio es relativo no es cierto. ¿Está? Buenísimo. Entonces, seguimos con la presentación del catecismo. La idea que, del catecismo de la Iglesia Católica, que Juan XXIII le había puesto al Concilio Vaticano II, era desarrollar esas verdades, ¿no es cierto?, explicar esas verdades, pero no podríamos decir de una manera
estilo, ¿vieron? Estilo catedrático, podríamos decir. ¿Vieron? Hay clases que son clases magistrales en donde el catedrático habla y entonces los demás tienen que escuchar y tienen que repetir lo mismo que dijo el catedrático, ¿no? Entonces, bueno, lo que la Iglesia quiere es que la Iglesia, o sea, que los que enseñamos la doctrina, no solamente digamos lo que nosotros aprendimos, sino que escuchemos a las personas, escuchemos a los interlocutores, es decir, que escuchemos a ver qué es lo que le pasa a la otra persona, qué es lo que la otra persona entendió, cuál es el punto de partida de la otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el interior del otro? Porque en la medida en que se produce este diálogo, uno ya no es la persona que enseña y el otro que aprende, sino que también la persona que enseña termina aprendiendo de las personas a las que uno le está dando una charla o una clase, ¿no? Entonces, bueno, la Iglesia, esto es lo que se llama el acercamiento al mundo. No es que la Iglesia haya estado apartada del mundo, pero podríamos decir es como que es un esfuerzo más consciente para preguntarle a los demás qué es lo que les pasa, qué es lo que... ¿no? Antes de largar el discurso, podríamos decir, ponerse en el lugar de la otra persona con la que está charlando. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica desarrolla las cosas más importantes de la doctrina, de lo que Jesucristo nos ha enseñado, ¿no? Entonces, la primera parte habla sobre el credo, y entonces nos dice, ¿qué es lo que creemos los cristianos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que cree la Iglesia Católica? Entonces, bueno, no es exactamente igual cristianos que católicos, ¿no es cierto? Hay confesiones que creen en Cristo, creen que Cristo es el Hijo de Dios, y no pertenecen a la Iglesia Católica. Por tanto, el catecismo es el de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree estas cosas. Entonces, la primera parte del catecismo es el credo, todas las cosas en las que la Iglesia Católica cree. La segunda parte son los sacramentos, es decir, los medios que Jesucristo le confiere a la Iglesia, que son los medios que transmiten la gracia santificante, y los medios que Jesucristo le entrega a la Iglesia para la santificación de sus fieles. En tercer lugar, el catecismo también habla de lo que se llama la vida en Cristo, que es la parte moral, es decir, cómo ha de ser el cristiano y cómo ha de comportarse el cristiano. Y entonces, bueno, y la cuarta parte es la oración. ¿Cómo es la oración? Empezando por la oración que Jesús nos enseñó. Entonces, nosotros íbamos a ver esta primera parte, ¿no? La primera parte, que es la del el credo, ¿no? Y lo que creemos. Entonces, empieza hablando precisamente de estas posibilidades que el hombre tiene para acercarse a Dios. Y empieza también con una cuestión de tipo histórico, como diciendo, en todas las edades, en todas las civilizaciones, siempre ha habido un interés por las cosas de Dios. Algunos han pensado en que, no sé, que Dios estaba en alguno de los elementos, en el aire, en el fuego, en la tierra, no sé, en las estrellas, lo que sea, ¿cierto? El dios sol, bueno, la diosa de la fertilidad, o sea, han considerado algunas de las criaturas como si fueran una divinidad suprema, ¿no es cierto? San Pablo una de las dice, ¿no? Dice que son como bastante insensatas aquellas personas que han considerado a la criatura como si fuera el creador, que no han sabido, podríamos decir, como dar un paso más arriba, ¿no? San Agustín, que era un hombre que buscaba mucho la felicidad y era también un hombre muy inteligente, era un hombre que se había
enganchado mucho con las criaturas, ¿no? O sea, bueno, él había buscado todo tipo de placeres y todo tipo sí, bueno, pensaba, digamos, que las criaturas estaban todas a su disposición para hacerlo feliz y que podía usar de ellas como del modo del que él quería, ¿no? Entonces, pero hay un momento determinado en el que él se da cuenta que todas esas criaturas no alcanzan para hacerlo feliz. Y que esas criaturas a las cuales él había divinizado, en realidad eran solamente criaturas y que podían ofrecerle solamente algo muy limitado, ¿no? Tiene una frase muy linda, San Agustín, que dice, tarde te amé, se dirige al Señor, ¿no? Dice, tarde te amé, hermosura, siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé. Tú estabas adentro mío y yo te buscaba en aquellas cosas hermosas que habías creado. Hasta que gritaste y rompiste mi sordera, brillaste y rompiste mi ceguera. Entonces él tiene también, como él se imagina un diálogo con las criaturas en las cuales él les pregunta a las criaturas si ellas son su Dios. Entonces las criaturas le dicen, nosotras somos bellas, pero nosotras no somos tu Dios, busca más arriba. Es muy interesante porque aquel hombre, digamos, había probado todo. Y entonces él se da cuenta, dice, nos has hecho Señor a tu medida y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. O sea, lo que refleja en estas palabras de San Agustín es esa necesidad del corazón humano. Yo siempre digo que el corazón humano no lo podés engañar con cualquier verdura. O sea, la podés engañar un ratito, o sea, se puede entretener con algunas cosas, ¿no es cierto? Pero en algún momento, sobre todo la persona que es inteligente, se da cuenta de que esas criaturas sí le pueden ofrecer una felicidad más grande o más pequeña, pero siempre limitada, ¿no? Y que necesita algo como infinito. Bueno, entonces el hombre, el ser humano va buscando la verdad, va buscando la felicidad. A lo largo de la historia hay personas que han ido intentando demostrar la existencia de Dios, ¿no? Entonces, hay argumentos, yo no me voy a remitir, si quieren verlos con más detenimiento, al Catecismo de la Iglesia Católica u otros libros, pero a lo largo de la historia, de los siglos, ha habido muchas personas que han intentado demostrar la existencia de Dios. La verdad es que lo han intentado algunos a través de la creación, tal vez otros a través de argumentos antropológicos, como lo de San Agustín que les acabo de decir. La verdad es que no existe una prueba absoluta y absolutamente irrefutable de la existencia de Dios. De vez en cuando, a lo mejor, por ahí se pueden llegar a cruzar con alguien que les diga, demostrame que Dios existe. Difícil. Es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque las cosas que uno percibe, por ahí no la percibe el otro. Y las cuestiones vinculadas con lo invisible, podríamos decir, con la existencia de Dios, no son como las cosas así de tipo matemático. ¿Ustedes se acuerdan hay un teorema que me acuerdo que es el de los ángulos interiores de un triángulo que suman 180 grados? No sé si ustedes se acordarán o no. Entonces, ¿cómo se hace? Se traza una paralela a la base, entonces nosotros por un teorema anterior sabemos que un ángulo llano son 180 grados, ¿no? Es acá habría como 180 grados, ¿no? Entonces el triángulo está acá y la paralela, esta es paralela a la base. Entonces, por el otro teorema que ya sabemos, decimos que los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. Entonces,
este ángulo es igual a este de acá, este ángulo es igual a este de acá, y este ángulo es común. Entonces, si este más este suman 180, entonces este más este suman 180. Bueno, eso es una demostración matemática, ¿no? Bueno, en teología eso no existe. No existen las demostraciones matemáticas. Lo que existen son razonamientos que a nosotros nos van acercando a la verdad, ¿no? Por ejemplo, nosotros no vamos a poder brindar una demostración así matemática de que Dios existe. Ahora, sí le podemos quitar obstáculos a la persona que piensa que Dios no existe. Por ejemplo, hay personas que piensan que Dios no existe porque no es posible que sea omnipotente y a la vez misericordioso, por ejemplo. Entonces, podemos ayudarlos a que alguien entienda que son posibles las dos cosas juntas. O, bueno, qué sé yo, podemos ayudar a la persona a que quite algunos obstáculos. Por ejemplo, hay personas que piensan que creer en Dios es lo mismo que negarle la libertad al hombre. No, ¿no? Algunos dicen, si Dios existe, entonces nosotros ya le tenemos que obedecer a Dios y entonces el hombre ya no es libre. Entonces, bueno, nosotros podemos ir respondiendo a ese argumento y decirle que no son incompatibles una cosa con la otra. Entonces podemos ir ayudando a la gente a acercarse, podríamos decir, ¿no? A quitar obstáculos para el conocimiento de la verdad. Están muy callados ustedes. ¿Qué piensan? Algo están pensando, pero... Sí, no, No, yo pienso que no es igual a quitar la libertad al hombre. Porque uno decide... ¿Ah? ¿Cómo es? A ver, repetime, porque se me perdió tu voz. No, que digo, que yo sí, o sea, no creo eso. Que existe un Dios es igual a quitar la libertad al hombre. Ah, Si claro. si por algo, no sé cómo explicarlo, pero por algo somos tan libres que podemos escoger en desobedecerlo y hacer de nuestra vida de la A a la Z, o sea, todo. Claro, está bien. Si no fuésemos libres, no fuésemos capaces de hacer el mal tampoco. O sea, él nos quisiera solo para él y solamente haciendo el bien. Está bien. Bueno. Ahora, es interesante que uno se ponga a veces a conversar y a ver qué es lo que piensa el otro. Porque en el momento en el que vos te pones a escuchar a lo que piensa el otro, entonces, bueno, muy bien, ya continúo por otro lado, digamos, porque o me detengo en este problema que tiene esta persona, ¿entendés? Porque a lo mejor vos te encontrás con otras personas que dicen que sí, que no, son incompatibles, ¿no? Un Dios que manda o sea, el hombre pierde su libertad. Algunos dicen, el hombre pierde su libertad cuando Dios le está mandando que haga determinadas cosas, ¿no? Algunos piensan de esa manera. Entonces tenés que detenerte un poquito a hablar sobre ese argumento, ¿no? Entonces, ¿de qué manera cuáles son esas vías que nosotros tenemos para llegar, para acceder al conocimiento de Dios? Vieron que todo artista, cuando produce una obra de arte, deja algo de su personalidad, podríamos decir. Cada artista tiene una impronta, ¿no? Por ejemplo, vieron que el Greco, no sé si les gusta la pintura, el Greco era un pintor que tenía varias características. Por ejemplo, las figuras del Greco son todas como chupadas, ¿no? Todas así. Yo estoy un poco redondo, entonces no puedo manifestar y expresar, digamos, cómo son las figuras del Greco, pero eran así medio como muy estilizadas, ¿no es cierto? Muy chupadas, con unos cielos muy grises,
con unas caras así medio patibularias. Bueno, cuando uno ya vio 2 o 3 figuras del Greco, entonces uno dice, bueno, esto es del mismo pintor. ¿Por qué? Porque el pintor ha dejado algo de su estilo en esas, o por lo menos uno dice, si no es del Greco, es de la escuela del Greco, ¿no? O, por ejemplo, Caravaggio es otro pintor que tiene, o sea, unas figuras, unos primeros planos muy fuertes, ¿no? Que se van como, a uno como que se le meten adentro de acá de la cara las figuras, ¿no? Por ejemplo, la conversión de San Pablo está San Pablo tirado en el suelo, y entonces un primer plano muy fuerte, y las ancas del caballo también un primer plano muy fuerte. Bueno, entonces uno dice, y esto es un cuadro de Caravaggio, porque es el estilo de Caravaggio. Bueno, entonces Dios, al crear al mundo, deja algunas huellas de su manera de ser, de su existencia, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, cuando uno mira el mar, la bravura del mar, uno dice, bueno, qué grande, qué poderoso, qué fuerte que debe ser Dios, ¿no? O el cielo, ¿no? La inmensidad del cielo y del firmamento. O cuando uno mira la ternura de un bebé, ¿no es cierto? Es decir, todas estas cosas de la criatura hacen que, de alguna manera, bueno, que nos hablan de Dios, ¿no? Son como huellas de Dios. Uno, por ejemplo, va por el campo y ¿qué ve? Ve unas huellas de unos tacos que están ahí como metidos en el barro, ¿no? Entonces dice, bueno, acá esta huella pareciera ser de un tractor, por aquí pasó un tractor, ¿no? O uno ve el humo y dice, acá hay fuego. Entonces, a través del conocimiento de las cosas creadas, nosotros podemos como remontarnos al conocimiento del creador.